algoritmo de tratamiento, que este es el algoritmo viejito, ya les presenté el nuevo, la evolución en cuanto al orden jerárquico de los tratamientos, y recuerden que en prácticamente todas las guías tenemos en primer lugar a la metformina, llámese guías mexicanas, latinoamericanas, canadienses, europeas, etcétera, etcétera. Tenemos como tratamiento número 1 a la metformina. Después de la metformina, tenemos lo que son los GLP-1. ¿Esto qué significa? Si el paciente llega a su consulta y tiene un descontrol leve, o sea, tiene diabetes, es virgen al tratamiento y le van a dar monoterapia, empiezan con metformina. Si el paciente no tolera metformina, la siguiente terapia a elegir ideal sería un GLP-1. Si el paciente no puede pagar un GLP-1, la siguiente opción sería un SGLT2 y así sucesivamente. Recuerden, en primeros algoritmos, los DPP4 estaban un poquito más arriba, que vendría siendo metformina, GLP-1, DPP4, pero ya los han ido desplazando un poco más hacia abajo. Entonces, el eso significa este orden de los fármacos. Y cuando no es suficiente la metformina, después habitualmente de 3 meses de tratamiento, se agrega la terapia combinada. Pero bueno, ahorita vamos a hablar del grupo de los inhibidores de la DPP4, que también esto ya del 2018, esto lo pueden descargar gratis o igual se los puedo mandar, pero bueno, en cuanto a las guías de la ACE, significa Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos del 2018 y no han cambiado realmente en los últimos 2 años y les pone en varios colores en cuanto a los riesgos que vendrían siendo aquí beneficios o riesgos. Y aquí pueden ver que es de hipoglucemia en cuanto al peso renal o genitourinario. Aquí dice síntomas gastrointestinales, en cuanto a los efectos cardiovasculares, efectos en hueso y el riesgo de cetoacidosis. Y ven todas las familias de medicamentos disponibles: metformina, GLP-1, SGLT2, DPP4, antagonista inhibidores de la alfa-glucosidasa, tiazolidinediona, sulfonilureas, colesevelam, bromocriptina, insulina y el pramlintide. Entonces, todos estos fármacos y ya van viendo las características de cada uno. Ahorita estamos, por ejemplo, en la metformina y el como pérdida ligera. En algunos lo pueden encontrar como neutral y, por ejemplo, los inhibidores de la DPP4, que sería este grupo, con relación al peso son neutrales y otros se asocian con pérdida de peso. Pero bueno, vamos a continuar con lo que vendrían siendo las incretinas. Esto, recuerden el efecto de las incretinas que estamos midiendo aquí. Aquí es glucosa en esta gráfica. En la inferior tenemos al glucagón en lo azul y la insulina en amarillo. Entonces, aquí se tiene lo que vendría siendo la curva y dice niveles de insulina y el glucagón cambian en respuesta a los valores de la glucosa sanguínea en individuos normales. Obviamente, aumenta la glucosa, aumenta la secreción de insulina y se tendría que inhibir la secreción del glucagón. Sin embargo, en los mecanismos fisiopatogénicos que habíamos explicado, esto también ya lo vimos previamente, en el sujeto con diabetes, con la comida, hay mayor aumento de la glucosa, menor secreción de insulina y en lugar de inhibir la secreción del glucagón, se ve aumentada. Entonces, eso tiene que ver con el sistema de incretinas que lo habíamos comentado y las maneras de aumentar la incretina endógena o el GLP-1 y el GIP eran 2 maneras. 1, inyectándolos de manera directa o 2, bloqueando la destrucción o la degradación. Entonces, el GLP-1 al ingresar a la circulación o salir
de la célula intestinal se encuentra con lo que es la DPP4, la cual lo va a degradar, y ya habíamos comentado que la vida media del GLP-1 es entre 90 y 120 segundos. Eso también lo habíamos comentado, el efecto incretina. Y como pueden ver aquí en la gráfica, en cuando se hace la curva, la respuesta insulínica, cuando se hace por vía oral la carga o cuando se hace una carga intravenosa, comparándola con una carga oral de glucosa, la diferencia en secreción, eso es lo que llamamos, claro, la vez pasada. Entonces, ¿tienen alguna duda con eso? Digo, ya lo habíamos platicado la vez pasada, ¿no? ¿Todo claro? Bueno, entonces, del efecto o las acciones del GLP-1, en sí, los inhibidores de la DPP4 no son GLP-1, no es la secreción endógena, simplemente lo que hace es promover o facilitar que el GLP-1, que vendrían siendo en sistema nervioso central, a nivel gástrico, a nivel de la célula beta, hígado y las células alfa. Entonces tenemos varios mecanismos. Lo principal, obviamente, es la, el efecto en cuanto al beneficio de la secreción de insulina en la célula beta. Y créanme que el retraso, sí les platiqué que me inyecté una semana GLP-1 para ver qué se sentía, y créanme que la saciedad en mi caso llegó muy rápido. En lugar de 4 tacos varios, me comía 2. Pero a la semana siguiente que bajé los 2 kilos, pues lo recuperé. En sistema nervioso central, yo casi no tuve náuseas, pero sí ocasionalmente como que estaba comiendo y sentía medio revuelto el estómago y decía, cabrón, ya tengo que parar de comer. Entonces, de hecho, a mis estudiantes les patrocinaba una dosis de GLP-1 en las clases, que probablemente ustedes no la vayan a recibir. Y había algunos compañeros de ustedes que, pues muy bien el efecto. Una vez, hace como año y medio, a pesar de que les dije, por favor, no coman mucho, nunca han sentido el efecto del GLP-1, se los apliqué a los que quisieron. A pesar de mis indicaciones, se fueron a desayunar una torta. Ese par de compañeros, no pudieron comer más o menos en 2 días por vómito. Entonces, entonces, sí, de hecho, uno tuvo que faltar a clases y le fue mal, pero para eso son las indicaciones. Y les dice uno, coman poquito, en cuanto sientan saciedad o que ya se llenaron, dejen de comer. Pero no, estos alumnos no dejaron de comer, se chingaron toda la torta y así les fue. Pero bueno, entonces el que quiera una dosis de GLP-1, se la podemos aplicar con mucho gusto. Ahora les puedo dar para todo un mes y ya bajan unos 2, 3 kilitos. Para la Fresco boda. como rata. Deberían de dárselo a las novias, sí, ¿Cómo? ¿Cómo dices? para las promesas, pues los que se quieren casar, que siempre quieren bajar de peso antes de la boda. Así, mejor que el Redotex. Así es. Entonces, bueno, el potencial farmacológico, ya habíamos comentado, el GLP-1 tiene una vida corta, aquí dice 1 a 2 minutos, entre 90 segundos el promedio. Los GLP-1 análogos tienen una vida media más prolongada, tienen aplicación subcutánea, aquí ya faltaría de 2 veces al día o 1 vez por semana. Tenemos lo que es el Exenatide, que tiene actividades similares al GLP-1. No es un análogo como tal. Ya les mostraré en otra presentación cuando hablemos de los GLP-1 qué tanto se parecen los diferentes GLP-1 entre al GLP-1 endógeno. Es de administración subcutánea el Exenatide, y fue el primero que salió, que se aplica 2 veces al día.
Pero bueno, hablando de los diferentes inhibidores de la DPP4, pues el mecanismo de acción es el mismo para todos, que es inhibir la DPP4. El primero de ellos fue la sitagliptina, después vino la vildagliptina, tenemos a la saxagliptina, la linagliptina y aquí falta otro que es la alogliptina. Por lo menos los disponibles aquí en México. Hay otro que lleva muchos años, pero no ha salido al mercado, que estaban estudiando un inhibidor de DPP4 oral de administración semanal. Ya como 3 congresos que hemos escuchado estudios, pero no ha salido el medicamento. Entonces, en cuanto a los inhibidores de la EPP4 que les acabo de comentar, que todos ellos son medicamentos orales, hay diferencias relacionadas con la molécula, hay media de inhibición de la actividad plasmática, la EPP4 diferente entre cada uno de ellos. Ahorita vamos a ver esas grafiquitas. Existe diferencia en cuanto a la selectividad de lo que inhiben. Los efectos adversos también hay algunas diferencias. Su metabolismo y eliminación, la mayoría son muy similares. El más diferente sería la linagliptina, que tiene metabolismo más hepático. Su eficacia es muy similar entre todos ellos y las indicaciones lo iremos viendo. En cuanto a las moléculas, honestamente no me voy a detener en que si proviene, que tienen el mismo anillo estructural, realmente para las cuestiones clínicas eso es un poquito irrelevante. Como ven, yo me voy más hacia las cuestiones clínicas y no moleculares, porque creo que si se me olvidan a mí, a ustedes en 4 horas se les van a olvidar y, 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 y quisiera entonces sus vidas medias de cada uno de los fármacos. Por ejemplo, la sitagliptina tiene una vida media de 12 horas, pero bueno, déjenme preguntarles. ¿Quién anda medio callado? Asael, ¿andas calladón o si andas hablando? A ver, Asael, dime qué es la vida media. Ah, no, sí, ya hablaste el día de Sí, hoy, no, Asael. pero sí le respondo. ¿Cómo que qué es la No, vida pero ya media? hablaste. Cédele la palabra a alguien más. A ver, Adrián, no has hablado. ¿Qué es la vida media? El tiempo que esté disponible el medicamento en sangre. A ver, ¿puedes definirlo un poco mejor? A ver. Yo, doctora. El A ver, tiempo que el medicamento tiene una concentración en sangre capaz de producir su efecto terapéutico. Más o menos, por ahí andas. A ver, Asael. Es el tiempo en que tarda la concentración en reducirse a la mitad. Así es. Entonces, la vida media, esto es importante entenderlo un poco, que obviamente ya lo vieron en las clases de farma, es el tiempo que tarda en que el fármaco llegue al 50% de su concentración. Así de sencillo. Si yo tengo de manera general, y si lo manejamos en porcentajes, pues mi concentración máxima es el 100%. Entonces, ahí llego al 100%. En el momento en que esa concentración llegue al 50 por 12 horas, sin embargo, el efecto farmacológico puede ser de 20 horas, ¿okay? Es a la que quieran, pero en 4 horas esa concentración bajó a 25, o sea, al 50% de la concentración máxima, entonces la vida media es de 4 horas, porque fue el tiempo que llegó al 50% de su concentración. Entonces, ese es un concepto que
habitualmente lo encuentro es su vida media, pero su efecto farmacológico pues tiene otra vida media, o sea, de 100 bajó en 12 horas a 50, en otras 12 horas va a bajar a 25. Entonces es como se van perdiendo la concentración, pero el efecto farmacológico puede ser mucho más tiempo que la vida media del fármaco, y eso lo vamos a ver sobre todo con las insulinas. Entonces, aquí la vida media del fármaco de la sitagliptina es de 12.4 horas. De la vildagliptina sí tienen una vida media muy corta, lo mismo que la saxagliptina. De allí que estos dos medicamentos se tienen que administrar 2 veces al día. Vilda y saxa, esos casi a fuerzas es administrarlo 2 veces al día. A diferencia de la sitagliptina, de la linagliptina y de la alogliptina. Luego, entonces estamos viendo acá lo que vendría siendo efecto de la inhibición de la DPP4 a la dosis terapéutica. Aquí están viendo el porcentaje en que el fármaco inhibe a la DPP4, la enzima que degrada al GLP-1. Si gliptina de 100 miligramos en el punto cero aumenta y se inhibe hasta prácticamente el 100% la acción de la DPP4 en 1, 2, 3, 4, 6 horas. 12 horas después que ya se llegó la vida media de la sitagliptina, la inhibición de la DPP4 se mantiene por lo mínimo 24 horas. Entonces ven cómo tiene vida media de 24 horas, pero tiene un efecto inhibitorio más prolongado, por lo mínimo de 24 horas, y un efecto inhibitorio de más del 80% de la actividad de la DPP4. Estos son otros ejemplos con otros fármacos. Por ejemplo, vildagliptina 50 miligramos y vildagliptina 100 miligramos o placebo. Entonces, el placebo, ¿qué tanto inhibe la DPP4? Pues no la inhibe. Vildagliptina 50, que vendría siendo esta curva azul, pues sí la inhibe. Llega bien, pero el efecto inhibitorio se va perdiendo más o menos entre las 12 y las 16 horas, ya cae por debajo del 80% de inhibición, pero una dosis de 100 miligramos alcanza a mantener un efecto inhibitorio de más del 80%, más o menos 16 horas. Por lo tanto, la vildagliptina se tendría que administrar 2 veces al día para mantener más del 80% de la inhibición por más de 20, o por lo menos 24 horas, ¿ok? Entonces, vildagliptina se administra 2 veces al día. Saxagliptina, aquí estamos viendo dosis de 2.5 y 5 miligramos, es un efecto prácticamente similar. La inhibición máxima llega más o menos al 80% de inhibición de la DPP4 y se pierde alrededor de 20 horas. Entonces no cubre 24 horas, ni 2.5, casi ni 5 miligramos. Por lo tanto, se tendría que idealmente dividir la dosis del medicamento. Aquí estamos viendo linagliptina, vida media prolongada, también mantiene una inhibición, vida media prolongada 12 horas, y el porcentaje de inhibición se mantiene más del 80% por más de 24 horas. Entonces, hasta ahorita, sitagliptina, linagliptina son los fármacos que más le inhiben por más tiempo. Lo mismo que la alogliptina. De la alogliptina aquí no vienen casi diferencias. En cuanto a la selectividad de los fármacos, no nada más tenemos, si tenemos una DPP4, pues seguramente tenemos una DPP3, 5, 6 o varias enzimas de la misma familia. Y aquí tenemos la familia de las DPP4. Entonces el fármaco tiene que ser específico para inhibir de manera exclusiva a la DPP4, o sea, tiene que ser selectivo y no andar inhibiendo otras cosas que no debería, o sea, no andar de metiche en otras vías enzimáticas, porque pues eso va a traer algunos otros problemas. Entonces, en esta tablita de los inhibidores les muestro
¿Y eso qué significa? La concentración inhibitoria media para la DPP4. Y aquí esta es una concentración para inhibir por lo menos el 50% de esta enzima. La cita es de 9, Bilda 5, Saxa 3, Lina de más o menos 1 nanomol. Tenemos las concentraciones necesarias para inhibir otras enzimas. Por ejemplo, la DPP8, aquí tenemos y la DPP9, por ejemplo. Y las concentraciones que debería de alcanzar el fármaco es de 26,000, más de 1,000, 244 y alrededor de 40,000 nanomoles. Si eso lo dividimos entre la concentración mínima inhibitoria de la DPP4, este valor entre nos va a dar el número de más concentraciones que necesito para inhibir la otra enzima. No sé si quedó claro. Entonces tendría que tener 2,700 veces más concentración del fármaco para inhibir esta enzima. Y vemos que la vildagliptina y la saxagliptina son los que podrían, en cierto modo, si aumento a más de 200 veces o más de 70 veces la concentración del fármaco con relación a la inhibición de la EPP4, podría inhibir otros complejos enzimáticos, ya sea de la DPP8 o de la 9. Entonces, a pesar de que estos números hay gran diferencia contra estos y contra los de linagliptina, se consideran selectivos porque es muy difícil, si es difícil llegar a 70 veces la concentración, pues es casi imposible llegar a más de 40,000 o más de 10,000 la concentración para linagliptina. ¿Queda claro este concepto? Sí. Sí. Pues, en estos ejemplos se han observado lesiones dermatológicas, ampollas, úlceras en extremidades, en algunos ensayos clínicos, sobre todo en monos, pero son realmente raros. Y los linfocitos, realmente lo más frecuente son algunas infecciones faríngeas, leves. A mí no me ha tocado ningún evento secundario serio con los inhibidores de PP4. O sea, realmente nada delicado, por eso son unos de los que más se han utilizado también en población mayor porque son en general bastante seguros. Entonces, metabolismo y eliminación. Aquí de manera general pueden ver cita, bilda, saxa, linagliptina. Prácticamente todos tienen eliminación renal, pero uno de ellos, que es la linagliptina, tiene eliminación biliar. Solamente el 5% tiene eliminación renal. Por lo tanto, todos los fármacos, excepto linagliptina, requieren de un ajuste de la dosis de acuerdo a la función renal. Y la linagliptina no requiere de ajuste, ya que no hay eliminación o metabolismo renal. Ok. En cuanto a la eficacia de ellos, todos son más o menos igual de eficaces, la misma potencia en general. Van a leer algunos artículos que dicen, no, es que este es más potente, no que vildagliptina, no que la lina, pero la realidad es que al no tener un estudio en donde compares de manera directa los tres fármacos de manera cegada, aleatoria, no puedes saber cuál es más potente que otro. Entonces se toman de diferentes estudios, pero les podría decir que más o menos todos tienen la misma potencia en cuanto a la reducción de hemoglobina glucosilada. Y entre más descontrolado esté el paciente, como ven, si tiene hemoglobina glucosilada entre 10 y 11, mayor va a ser la reducción de hemoglobina glucosilada, que esto también se los había explicado y aplica no nada más para los inhibidores de la EPP4, sino para todas las familias de medicamentos.
Las indicaciones aprobadas para las incretinas, por ejemplo, Saxa y Vilda como monoterapia, realmente casi no la utilizamos. Preferimos, si va a ser monoterapia, sitagliptina y la linagliptina. Todas se pueden asociar a metformina. Se pueden asociar a sulfonilurea. La linagliptina no lo recomiendan. Tampoco asociarlo con las glitazonas, pero con insulina se pueden combinar bastante bien. Lo que vendría siendo la vildagliptina tiene algunos limitantes. Y de hecho, les comento, la vildagliptina no está aprobada en Estados Unidos por algunos efectos que tuvo de hepatotoxicidad, pero en México sí está aprobada y sí está disponible. Con relación al daño renal, ¿qué tanto tendríamos que ajustar la dosis? Por ejemplo, Doctor, sí, ¿cree que puede aumentar el tamaño de las tablas porque no se ven? Bueno, al menos yo no las veo. ok. ¿Ahí mejoró? Sí, solo Sí, que no pero se ve la última columna. Ahí se ve. No, ya se ve cortada. ¿Se ve Igual si peor? nos llega a pasar la bibliografía, Sí, les mejor mando del esta. artículo. Sí, se los mando o les mando estas diapositivas para que las tengan. Sí, por favor. Ok, entonces los ajustes de las dosis de acuerdo a la función renal. Por ejemplo, si depuran más de 50, no hay ningún problema. Todas se dan a la misma dosis. Si la depuración es entre 30 y 50, se reducen las dosis al 50%. Y si es menos de 30, la depuración se da un cuarto de la dosis, por ejemplo, de sitagliptina, pero Vilda y Saxa yo realmente no lo utilizo ya para esos casos, y la que de plano no requiere de ajustes de acuerdo a la función renal, como les comentaba, es la linagliptina. ¿Ok? Con relación al daño hepático, la que tendríamos mayor riesgo es la vildagliptina. Como pueden ver, no está recomendado ni en leve, moderada ni severa por los estudios en donde se vio que probablemente tendrían algún riesgo de hepatotoxicidad. Muy bien, entonces, bueno, yo creo que hoy ahí le vamos a parar, que ya falta poquito para las 9. En la próxima, a lo mejor les doy aquí un par de diapositivas más de los inhibidores de la DPP4. Al final vamos a ver más o menos los usos, ya que repasemos todos los medicamentos, vamos